Buenos días tengan todos. El Señor Jesucristo nos bendiga a todos en esta mañana. Damos la bienvenida pues a todos los que nos han acompañado meses tras meses, años tras años, pero también damos la bienvenida para las personas que nos acompañan el día de hoy por primera vez. Sean bienvenidos, y los que han venido de forma esporádica o intermitente también sean bienvenidos. La verdad que el propósito que tenemos acá nosotros es de glorificar a Dios sobre todas las cosas y que por otro lugar podamos nosotros servirles de alguna manera. Los hermanos que están acá adelante pues vienen de San Gregorio, pueden levantar la mano para que los conozcan por acá. Y también tenemos de las esquinas, ¿verdad? Bueno, de las esquinas hay varios de acá también, de la región de Carazo, San Marcos, Diriamba, Jinotepe. Bienvenidos todos. También saludamos a los que se conectan, ¿verdad? Recuerden de que la transmisión de hoy en la mañana se conecta o se transmite a las 7 de la noche, hoy domingo. Y luego recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube en donde todas estas enseñanzas quedan almacenadas. Ahí tenemos un banco de predicaciones de hace muchos años. Entonces los que no logran escucharla, ¿verdad? O los que quieran volver a escucharla, solamente tienen que entrar en el canal de YouTube y volver a escucharla si pues les edifican algo. Vamos a orar antes de comenzar, poniendo siempre todas las cosas en las manos de Dios. Amado Padre, te queremos dar tantas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la providencia, Señor, por tu misericordia, porque estamos aquí una vez más reunidos en tu nombre, Señor, con el propósito de glorificarte, Señor, con el propósito de escuchar tu palabra, Señor. Queremos hoy, Dios, tu guía, queremos hoy escucharte, queremos hoy de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, para que todas las cosas que hagamos sean, Dios, conforme a tu voluntad, Señor. Aún Dios, dame palabra a mí, por favor, Señor. Acuérdate que soy un simple hombre, Dios, necesitado, Dios mío. Ayúdame, por favor, en esta hora, Dios. Dame palabra para poder compartir, Señor. Pero también ayuda, Señor, a cada oyente, abriendo el entendimiento, abriendo el corazón, Dios, y que el Espíritu Santo vivifique la palabra, Señor, en esta mañana. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, como sabemos, pues acá en la congregación, ¿verdad?, de Carazo, estamos estudiando el libro de Mateo. Si Dios quiere, ¿verdad?, en un futuro, cuando terminemos Mateo, estamos orándole al Señor a ver si vamos a hacer un estudio acerca del libro de Romanos, o sea, todo el libro de Romanos. Pero bien, hemos llegado al capítulo 22, estamos en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a cubrir versículo 34 al versículo 40 y nos encontramos ahí con nuestro título que se llama El Gran Mandamiento. El título de la enseñanza de hoy es El Gran Mandamiento. Y vamos a dividir esta enseñanza posiblemente en 2 partes o en 3 partes, no lo sabemos, pero cuando estábamos tratando de armar el mensaje, ¿verdad?, pidiéndole la gracia a Dios, y la verdad que no nos daría el tiempo para hablar acerca de los 2 mandamientos, porque el primer y grande mandamiento es amar a Dios, y el segundo es, según dice el Señor Jesús, vamos a leer, es amar al prójimo como a nosotros mismos. No nos daría el tiempo para abordar a profundidad cada uno de ellos. Por eso vemos que cuando hacemos una predicación de tipo expositiva, cuando hacemos un exégesis de los versículos, de los textos, en realidad hay demasiado que nosotros podemos sacar, y Dios tiene grandes enseñanzas para nosotros. El gran mandamiento, ¿cuál creen ustedes ya por deducción que es ese gran mandamiento? ¿En qué se resume? Una palabra en que nosotros resumamos, ¿cuál es? El amor. El amor, y hoy vamos a ver que el amor se puede identificar primeramente con el amor a Dios y el amor al prójimo, pero el amor es el centro y el motor de nuestro cristianismo. O sea que nosotros debemos de saber que del amor que deriva de la Escritura, de ese amor que nos ha dado Dios, deriva todo lo que nosotros hacemos. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca del amor. Si ustedes
creo que han leído Primera de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 13, pero leamos los primeros 3 versículos para que sepamos cuál es el pensamiento de Pablo. En este ejemplo quiero poner a la iglesia de Corintios en aquel tiempo. O sea, estamos hablando de una de las primeras iglesias primitivas que encontramos en el Nuevo Testamento, que estaban teniendo problemas, que ellos tenían dones, que tenían profecías, que hablaban en lenguas, que hacían muchas misericordias, pero habían problemas entre ellos. Y Pablo lo diagnosticó, y el diagnóstico es que le hacía falta amor. Y por eso Pablo escribe en 1 Corintios, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Luego dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y luego dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si aún entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice Pablo? De nada me sirve. O sea que nosotros podemos tener, y esto es haciendo un poco de aplicación, nosotros podemos tener una religión, y nosotros podemos tener el nombre de cristianos, y nosotros podemos tener una asociación, y nosotros podemos tener una denominación, y tener un templo, y podemos tener una liturgia, y aún podemos tener palabra de ciencia y verdad, o sea, sana doctrina. Oigan bien, pero el Espíritu nos está diciendo, si yo no tengo amor, entonces ¿de qué me sirve el templo? ¿De qué me sirve tener hermanos que se llaman cristianos? ¿De qué me sirve tener una liturgia? ¿De qué me sirve tener ortodoxia o sana doctrina? ¿De qué me sirve? Dice Pablo, de nada, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el principio de nosotros debe ser el amor. Si no, sin amor todo es vano. Y eso es justamente lo que le estaba pasando a la iglesia de Corintios, y sea Dios hablándonos hoy para que no sea lo que suceda entre nosotros, sino que entendamos qué quiere ser el principio del amor para nosotros. Entonces, debemos de saber que hoy en día pueden haber muchas iglesias como la iglesia de Corintios. Iglesias en las cuales hay celos entre los miembros, hay pleitos, hay contiendas, hay enemistades, hay envidias, hay divisiones o disensiones. Y entonces esas iglesias llevan el nombre de cristianas, pero al final les hace falta lo que el Señor Jesucristo le respondió a este escriba o a este doctor de la ley cuando le preguntó. Vamos a ir entonces a la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. En el versículo 34 al versículo 40 vamos a leerlo de forma inicial, vamos a entrar un poco en el contexto para que veamos que de este mandamiento deriva toda la ley y los profetas. Acompáñenme, dice la Escritura, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Cuando nosotros encontramos esa palabra, entonces, eso quiere decir que está uniendo dos ideas. En este caso, recordamos de que había un evento anteriormente, de lo cual predicó el hermano Daniel, y antes de ese evento hubo también otro evento. O sea, estaban reunidos los herodianos, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley. Todos ellos estaban unidos a una, aunque entre ellos tenían enemistades, según sabemos, estaban unidos con un propósito. El propósito que ellos tenían era hacerle algún tipo de preguntas al Señor Jesucristo con el propósito de desacreditarlo o para tenderle una trampa. Y cuando la Escritura dice, entonces, después del evento que sucedió, que vemos la pregunta sobre la, sobre la resurrección, cómo Jesucristo le respondió correctamente, viene la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, oyendo los fariseos que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, con un propósito. Versículo 35, y uno de ellos, o sea, entre los fariseos, había uno, un escriba, un intérprete de la ley, o sea, estos son los intérpretes de la ley o los escribas.
Recordamos que ellos son los que estudiaban la ley. Por ley nosotros entendemos acá claramente que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que son los libros de Moisés. Cuando el Señor Jesús dice la ley y los profetas estamos refiriéndonos a los profetas antiguos, los profetas recientes, los profetas mayores o los profetas menores. Y cuando el Señor Jesús dice la ley, los profetas y los salmos, se refiere a los salmos, proverbios, o sea, los libros de sabiduría. Cuando entonces ustedes leen la ley y los profetas, estamos comprendiendo que Jesús dice el Antiguo Testamento para nosotros. Y uno de ellos, intérpretes de la ley, preguntó por tentarle. Oigan bien, marca aquí, para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Qué grande la pregunta que le hizo. Sin embargo, nosotros debemos de saber que ellos anteriormente, aunque sea una gran pregunta, ellos sabían de que se estaba refiriendo al Pentateuco. ¿Saben cuántas leyes ellos habían identificado en todos los 5 libros? Habían identificado 613 leyes. Y de esas 613 leyes ellos hacían una subdivisión. 248 eran mandamientos positivos y el resto, 365, eran mandamientos negativos. O sea, ellos sí sabían cuáles eran los mandamientos. Lo que estaban haciendo, querían tratar de tender una trampa a las palabras o las respuestas del Señor Jesucristo. Porque si de repente Jesús contestaba mal o contestaba algo que no iba a satisfacer las demandas de los fariseos, iban a decir, este hombre es un liberal, entonces lo tenemos por maestro y profeta, pero escuchen su respuesta. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? La respuesta, a mí me impresiona la sabiduría de Dios. ¿Con qué le responde Jesús a estos hombres, a estos conocedores de la ley? ¿Con qué creen ustedes que les respondía? Jesús les respondía con la Escritura. La pregunta deriva, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús les responde citando la ley o citando los mandamientos que ellos mismos conocían. Versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué está citando Jesús? Deuteronomio 6, versículo 4 y 5. Lo que se conoce como el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús está respondiéndole con la Escritura, ¿se dan cuenta? Ellos ya lo sabían y Jesús sabiamente les responde citando la Escritura. Versículo 38, y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está inventando un nuevo mandamiento Jesús? Vamos a Levíticos 19, 18. Nuevamente Levíticos es uno de los libros de la ley o del Pentateuco, los libros de Moisés. Ellos lo conocían. Y dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Jehová. El Señor Jesús nos deja un gran ejemplo. Cada vez que nosotros tengamos que responder algo o cada vez que nosotros vengamos a alguna incógnita en nuestra vida, nosotros tenemos un libro de sabiduría, el cual haremos bien a nuestras almas y a nuestras vidas si nosotros escuchamos a esta sabiduría de este libro. Cada vez que nosotros tengamos una duda, vamos a leer las Escrituras, vamos a ver lo que Dios nos dice para que nuestra vida sea regida por el libro de la ley, por la palabra de Dios. Amén. Y luego el versículo 40 dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oigan, algo similar nos dice el apóstol Pablo nuevamente. Romanos 13, 8 al 10. El apóstol Pablo nos dice con respecto a este gran mandamiento que el Señor dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no debáis nada a nadie, sino débele algo, el amaros unos a otros,
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque luego vamos a la segunda tabla del decálogo, que vamos a irlo viendo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿En cuál, Pablo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo está citando las palabras de Jesús y Pablo está citando también Levíticos, la ley. Ahora, versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Aquí es donde estamos derivando una doctrina, una razón. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, cuando nosotros estamos encontrando divisiones en nuestras iglesias, diferencias doctrinales que no sean básicas o elementales o fundamentales, entonces nosotros debemos de apelar a la Escritura. Y la Escritura nos dice acá que la ley que nosotros debemos de mantener se llama la ley del amor. La ley del amor debe regir sobre todo lo demás. ¿Amén? Entonces, vamos a ver acá de que todo lo que nosotros tenemos deriva de la ley del amor. Ahora, la respuesta de Jesús. Ahora vamos a entrar en el análisis. La respuesta de Jesús, si nosotros vemos, lleva a un orden establecido. El orden establecido primeramente tiene una relación con Dios, porque dice, amarás al Señor tu Dios. El primer orden que Jesús nos deja, que es muy importante, es, primero tengo que amar a Dios, pero luego dice la relación con uno mismo y la relación con el prójimo. Vamos a luego explicar un poco más, quizá la próxima vez, ¿qué quiere decir el amor a uno mismo? Porque aquí está diciendo, y luego amarás al prójimo como te amas a ti mismo. El problema de hoy en día que cada vez que nosotros escuchamos, yo, ¿cómo me voy a amar a mí mismo? Eso es amor propio, ese es egocentrismo, no puede ser posible. No, el amor de hoy en día, nosotros lo vamos a explicar muy bien, es muy diferente al amor que Dios tiene en la mente. Pero nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo damos ese primer ejemplo? ¿Por qué razón vienen ustedes a escuchar la palabra de Dios? Lo hacen, opción 1, puede ser porque me invitaron y entonces quiero obedecer a mi papá, a mi mamá o a mis hijos. Entonces no estás pensando en vos, estás pensando en el prójimo primero. Pero yo creo que la primera razón por la que estás viniendo aquí es por tu propia alma. Si no vino, por ejemplo, no viene la esposa de alguien ahorita y viene uno, es porque uno está buscando la salvación en sí mismo. Uno está buscando la salvación que Dios le tiene preparado. Yo necesito escuchar a Dios, yo necesito conocer a Dios. Dios me creó a mí y yo soy una criatura de Dios. Entonces yo estoy acá, ¿por qué razón? Porque tengo un amor por mi alma. El Señor Jesucristo nos enseña claramente, ¿verdad? Una cosa te hace falta. O también nos puede decir, ¿verdad?, que sobre todas las cosas que nosotros vemos, hay una cosa que es la más importante. Y la más importante es nuestra relación personal con Dios. Ahora, vamos a imaginarnos una fuente. En esa fuente, quien está allá arriba en la cima es Dios. Dios está allá arriba. Imaginémonos que esta fuente tiene tres distintas etapas. La primera etapa, la superior, está Dios. Y entonces ahí nosotros la llenamos de agua. Una vez que se llena de agua, la segunda etapa de esta fuente es yo. Estoy yo ahí. Entonces viene el amor de Dios y ese amor de Dios va a venir sobre mí, sobre mi persona. Y eso es lo que conocemos nosotros como comunión. Yo tengo que tener una comunión íntima con Dios. Mi salvación, mi reconciliación con Dios, mi restauración, mi redención con Dios. Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvar al mundo, pero yo le he dicho a Dios, lo mandaste para salvarme a mí. Porque Jesús es el Salvador del mundo, pero Jesús es mi Salvador. Él vino por mí, Él murió en la cruz por mí. Una vez que se llena esa segunda etapa de la fuente, que soy yo, entonces se llena ahora el agua, se rebalsa y cae sobre el tercer peldaño, llamémosle. En esa tercera etapa de la fuente, ¿quién está? Mi prójimo. Ahí está mi esposa, ahí está el esposo, ahí están los hijos, ahí está el prójimo de la familia.
Y luego cae esa fuente, cuando se llena del amor, cae al resto del prójimo, que son los hermanos, las hermanas en la iglesia, y luego que se llena también eso abarca para bendecir al resto de las personas, a todo el mundo que nosotros podamos conocer. Ese es un orden establecido, y el Señor Jesús ahí no está estableciendo un orden. Primero es amar a Dios, y luego de eso tenés que amar al prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, en ese orden, hoy vamos a cubrir solamente la primera parte, y es el gran mandamiento en relación a Dios. El gran mandamiento en relación a Dios es el versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si ustedes se dan cuenta, la gran problemática o todos los problemas que tenemos hoy en día en el mundo, la humanidad tiene tantos problemas y estos derivan, ¿saben de dónde? De un desorden en establecer las prioridades en nuestras vidas. O sea que no hay un orden de prioridad establecido por Dios, sino que el orden está invertido. ¿Y qué podemos decir por esto? Un orden invertido es idolatría. Quiere decir que en el mundo entero el orden no es Dios primero y el prójimo después, sino que está uno mismo primero. Yo estoy primero. Entonces, cuando nosotros decimos los hombres están primero, yo estoy primero, primero mi esposa, primero mi esposo, primero mis hijos, luego nosotros entonces nos damos cuenta que el orden está invertido. Miren lo que dice Romanos 1:23. Romanos 1:23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que cuando nosotros no le damos la prioridad a Dios como el ser supremo en nuestras vidas, o el mundo no le da la prioridad a Dios como el ser supremo, entonces las cosas se invierten y es lo que nosotros conocemos como idolatría. Entonces por eso vemos que nosotros como seres humanos idolatramos a los hombres. Idolatramos actores de telenovela o de películas, idolatramos cantantes famosos o artistas famosos, idolatramos al esposo, idolatramos a la esposa, idolatramos a los pastores en nuestras congregaciones, idolatramos al Papa, idolatramos a todos los seres humanos que podamos imaginarnos. Entonces ahí es donde nosotros no le damos la gloria a Dios, sino que para nosotros primero es el hombre. Y luego entonces este desorden que Dios no ha establecido, Dios estableció un orden, Dios primero, entonces el hombre nosotros lo hemos establecido a nuestra propia manera y ponemos entonces todas las otras cosas en primer lugar. Por ejemplo, ¿qué ponemos en primer lugar? Como hemos dicho, yo estoy en primer lugar, mi familia en primer lugar, mi educación está en primer lugar. Primeramente yo voy a estudiar, primeramente yo voy a sacar una profesión, primeramente mi trabajo. Cuando, vamos a ser francos, cuando el trabajo está obstaculizando tu vida personal con Dios, tu comunión con Dios, tu encuentro con Dios, tu crecimiento espiritual, entonces tenés que poner un alto a tu vida y analizar qué es prioritario en mi vida, mi trabajo o Dios. Si tu respuesta, aunque digas con la mente, no, Dios es mi prioridad y Él lo sabe, pero nos damos cuenta que tu trabajo es el que te lleva descarriado y te estás perdiendo y ni siquiera puedes escuchar la palabra de Dios, entonces tu vida práctica está demostrando lo contrario a lo que estás pensando. Ahí es donde no hace una armonización entre lo que estás pensando y tu vida práctica. Y entonces, la prioridad, mi trabajo, otra prioridad, mis vicios. El mundo es mi prioridad. Entonces, cuando nosotros vemos al mundo entero que está al revés, nos damos cuenta de que el orden de la prioridad establecido por Jesús está invertido. Y por eso es que vemos el caos que vemos en este momento. Ustedes saben que el ser humano generalmente cree que él es el ombligo del universo. Yo soy el centro del universo. Aquí todos tienen que escucharme. Generalmente el orgullo y la soberbia es
de los pecados más grandes que acarreamos. De los pecados más antiguos es la incredulidad, la soberbia, el orgullo. Esos pecados en los cuales vemos en Génesis, en el huerto del Edén, de que la serpiente con astucia le dice, ustedes deberían de ser como dioses, y Dios no quiere que ustedes abran los ojos para tener conocimiento. Entonces, si ustedes comen de este fruto prohibido, van a ser como dioses. Y entonces eso apeló a Eva, y Eva le comentó a su esposo, y entonces dice, así es que van a ser abiertos nuestros ojos, y vamos a ser como Dios. Perfecto, comamos. Y viene la rebeldía, viene la desobediencia, y desde ahí comienzan todos los problemas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama egolatría. Egocentrismo, orgullo, soberbia, y es que yo hago mi voluntad antes que hacer la voluntad de Dios. Eso entonces nos trae como resultado todo este montón de problemas. Vamos a poner algunos ejemplos para hacerlo un poco práctico. Imaginémonos a una mujer vanidosa. La mujer vanidosa quiere verse bien, ¿de acuerdo? Nosotros le invitamos para que venga a escuchar la palabra de Dios, pero ella lo que tiene como prioridad ahorita en su vida es lucir bien. Entonces tiene que trabajar más para poder comprarse más maquillajes, para poder hacerse más el pelo, para poderse hacer las uñas, para poder ir al gimnasio. Entonces gasta mucho tiempo en el gimnasio, tiene que ganar más dinero para hacer una buena dieta, porque las dietas para ese tipo de objetivos son un poco más caras, y al final, como encuentra que hay algo que no le llama la atención, tiene que pagar la cirugía, una rinoplastia, tiene que hacerse los pómulos, tiene que hacerse el mentón, y tiene que comenzar a hacerse un montón de procedimientos de cirugía plástica, y en eso pasa. Y esa es la mujer vanidosa, quiere verse bien, no hay momento para Dios en su vida en este momento. Ahora, veamos a un hombre avaricioso. Este hombre quiere tener más, obviamente, porque ama el dinero, ama las posesiones y quiere trabajar más. Necesita trabajar más para poder tener mayor ingreso y para poder comprar más, para poder gastar más. No, el carro ya que tengo es del 2023, ya 2 años. No, yo necesito el 2026, por lo tanto, voy a trabajar más para conseguirme el carro del año, el carro que nadie más tiene, para que vean que yo lo tengo. Entonces, obviamente, Dios no está en sus planes, y si acaso está en su mente, está en 3er nivel, 4º nivel, pero no está ocupando el lugar que merece. Ahora hay personas que tienen baja autoestima, y estas personas que tienen baja autoestima, último que pensar en Dios, comienzan a escuchar en YouTube, o a los youtubers, o a todas esas personas que le están dando mensajes de superación personal, o va al psicólogo. Y el psicólogo lo que va a hacer, o el psiquiatra, lo que van a hacer es hacerle un montón de prescripciones médicas, y entonces va a pasar bajo medicamento, bajo Rivotril o cualquier otro tipo de fármaco, y entonces esa persona en lo último que piensa es que en Cristo hay verdadera libertad. No, no es Cristo. Yo creo que son mis emociones, yo creo que es el trauma que tuve en mi infancia. Yo lo que necesito es mensajes de superación personal para que me suban mi autoestima. Los adictos, vamos con varios ejemplos. ¿Qué es lo que hacen los adictos? Si es un alcohólico o adictos a las drogas, lo que hacen es ir a un centro de rehabilitación, a los alcohólicos anónimos. ¿Pero para qué? Para ya dejar de tomar, para que ya no tengan consecuencias, para no perder su trabajo, para no perder a su familia, a su esposa, etcétera, para incluirse en la sociedad. Y así nosotros podemos continuar dando muchos ejemplos cuando la prioridad del mundo no es Dios. Ahora pregunto, ¿de dónde se derivan las guerras? Las guerras se derivan porque los jefes políticos y militares tienen objetivos, tienen agendas, y en la agenda no está Dios. Lo que ellos quieren es tener mayor riqueza, mayor poder, mayor autoridad, mayor dominio sobre las naciones. Y entonces esas guerras derivan de sus corazones que están pervertidos. ¿Pero dónde está Dios? Dios no está en primer lugar, porque si Dios estuviese en primer lugar no tendríamos guerras. Amén. Ahora, entonces vemos que de los problemas tenemos el orden de la prioridad no es el establecido por Dios, pero otros de los problemas que derivan también, ¿saben por qué es? Por ignorancia. Ignorancia de quién es Dios. Y ustedes me dirán, hoy, siglo XXI, 2025, ignorancia. Tenemos ChatGPT, tenemos inteligencia artificial, tenemos Google, tenemos todo lo que
querramos en las redes sociales. Y entonces nosotros vamos a decir, sí, pero aún se cumple la Escritura. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Aún así, no se trata de un conocimiento intelectual, sino que se trata de un conocimiento personal de quién es verdaderamente Dios. Porque el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios. Ahora, Hechos 17:23. En cierta ocasión, estaba Pablo en cierto lugar, a ver si lo tenemos, Hechos 17, vamos a buscarlo, y entonces se encontró que en ese lugar las personas tenían un sitio y tenían un nombre que decía al Dios no conocido. Hechos 17:23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, esto es Pablo en Atenas, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y la inscripción decía, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, dice Pablo, es a quien yo os anuncio. O sea que el propósito de Pablo en este momento era, cierto, tienen ignorancia y están adorando a un Dios a quien ellos no conocen. Por lo tanto, no lo van a adorar de acuerdo a la normativa establecida por Dios. Entonces eso se va a llamar idolatría. Oigan bien, cuando nosotros no adoramos a Dios de acuerdo a quién es Él, entonces podemos estar adorando a un falso Dios. O sea, le podemos llamar Jehová, o le podemos llamar Yahweh, o le podemos llamar Adonai, o decir, no, yo le llamo el Señor, o yo le voy a llamar el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Está bien, llámele como quiera llamarle, pero si usted no está adorando correctamente a la persona del Dios de la Biblia, usted está adorando a otro Dios, a un falso Dios, uno imaginario, y eso es idolatría. Pero bueno, la ignorancia es algo que nos lleva a que no amemos con todo el corazón a Dios. Porque si nosotros no lo conocemos correctamente, no lo vamos a amar correctamente. Hay algunas personas que sencillamente ignoran a Dios y no quieren amarle y más bien lo odian abiertamente. Con eso nosotros podemos ver a las personas que blasfeman en contra de Dios. Hay movimientos políticos, movimientos sociales, que ellos, y religiosos aún, ¿verdad? El ateísmo, son movimientos o grupos de personas que odian abiertamente a Dios y blasfeman en contra de Él. Y no les interesa si vienen juicios o no. Bien, pero hay otras personas que dicen conocer a Dios, pero al mismo tiempo son indiferentes a Dios. Y por eso no le aman. ¿Por qué razón? Porque son negligentes en escuchar la palabra de Dios. Y con el debido respeto, yo quiero decirle una vez más a ustedes, muchas personas, aún en los grupos cristianos, nunca han leído la Biblia desde Génesis a Apocalipsis completamente. ¿Y saben por qué? Porque algunos que se llaman cristianos dicen, a mí solo me interesa el Nuevo Testamento. No tengo por qué leer el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿cómo vas a conocer el carácter de Dios si no lees la palabra de Dios por la cual Él se ha revelado a la humanidad? ¿Cómo yo voy a conocer el carácter de Dios? ¿Porque tengo un sueño, una visión? No, lo voy a conocer porque en la Biblia, en la Escritura, Él se revela. Él revela sus atributos, Él revela su carácter. Entonces, algunas personas simplemente son indiferentes. No leo la Biblia, no me interesa leer la Biblia, no tengo tiempo para la Biblia, por lo mismo. ¿Por qué? Porque yo vivo mi vida, mi trabajo, estoy estudiando, tengo que casarme, tengo que hacer esto, lo otro, etcétera, y nunca tienen tiempo para Dios. Ah, sí, tienen en sus casas un nicho y a la Virgencita, o tienen en su casa un crucifijo, y tienen en su casa una Biblia abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23, y con eso creen que están agradando a Dios. Pero eso es desconocimiento de Dios, eso es superstición. La palabra o el término correcto es superstición. Y oigan bien, hay una superstición cristiana. La superstición cristiana, les doy el ejemplo, es que yo tengo la Biblia abierta en la sala y yo creo que los malos espíritus o los demonios no van a entrar en mi sala porque está la Biblia abierta. ¿Eso es superstición?
Eso no es una realidad. La palabra de Dios more en nosotros abundantemente y en ella yo voy a meditar de día y de noche para obedecerle. El que me ama, dice Jesús, guarda mis mandamientos. O sea, yo escucho la palabra, yo leo la palabra, yo medito la palabra, yo vivo la palabra, obedezco la palabra. Eso es lo que te va a ayudar. Si estás lleno del Espíritu Santo, aquí sí no es superstición, te aseguro por la Escritura, que no te va a entrar un demonio. Nunca te va a entrar un demonio porque ya tu corazón, tu vida está ocupada por el Espíritu Santo. Amén. Hay otras personas entonces que aman a un Dios diferente y no es el Dios de la Biblia. Y por eso es que vamos a conocer cómo solucionamos los problemas. Si es con el mandamiento, amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué razón? Porque hay en algunos grupos que pueden solamente estarse predicando un Dios de amor, un Dios benevolente, un Dios misericordioso, un Dios que no juzga. Oigan, hay grupos de personas que dicen de que no hay infierno. Para ellos el razonamiento lógico dice, ¿cómo puede ser de que un Dios de amor que me creó y que ama a las personas, a sus criaturas, los va a mandar al infierno a que tengan un tormento eterno? Y luego siguen razonando, ¿cómo Dios va a mandar a una persona solo por ser mentiroso? Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Por supuesto, para la mente humana no tiene sentido, pero para la sabiduría de Dios, cuando conocemos quién es Dios, su justicia, su santidad, entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta y decir, oye, es cierto, no solamente es una mentirita piadosa, es toda mi vida con un corazón corrupto y rebelde delante de Dios. Y te comenzás a dar cuenta que no es una mentira, si no es un robo, si no es una codicia, si no es una amargura. Y estás lleno de tanta maldad en tu corazón que te vas a dar cuenta y decir, ciertamente yo no soy nada. Yo merezco perderme, yo merezco la condenación eterna. Y ahí es donde nosotros encontramos la luz, y la luz es Cristo para nuestras vidas. Amén. Pero ojo, si nosotros no conocemos el carácter de Dios, podemos estar idolatrando a un Dios no bíblico. Y eso nos puede conllevar a estar amando a un falso Dios y a no al verdadero Dios. Entonces, en esta parte tenemos que saber de que todos los problemas, además de la ignorancia, además de no tener un orden de prioridad, todo deriva de una vida o un corazón rebelde. O sea, el hombre desde su juventud tiene un corazón rebelde. Todo lo que piensa, los designios de su corazón, de su pensamiento, son de continuo al mal. O sea que somos rebeldes por naturaleza y eso debemos entenderlo. Por naturaleza nosotros somos rebeldes. Y si alguien no quiere creer eso, en la práctica quiero decirles, alguien aquí que haya tenido su hijo, ¿verdad? Y a los 4 años era rebelde, levanten la mano. Ok, ¿de dónde venía la rebeldía? A los 3 años era rebelde. Yo tengo una hija de 2 años, bueno, ya tiene 3 años, 2 años, nosotros teníamos que disciplinarla. ¿Por qué tenía rebeldía? ¿Quién le enseñó la rebeldía? ¿Yo se la enseñé? Yo le enseñé a pelearse con su hermanita, a ser egoísta. Cuando yo le enseño, tenés que compartir, y ella decía, esto es mío, esto es mío. Y desde ahí comenzamos a ver el corazón y decimos, oye, egocentrismo desde esta edad. Entonces al final nosotros tenemos que saber que nosotros somos rebeldes por naturaleza. Y para eso es que vino Cristo, para quitar las obras infructuosas de nuestra vida y restaurarnos para que ahora tengamos al Espíritu Santo y vivamos en una vida agradable a Dios. ¿Saben algo? Oigan bien, no es suficiente tener un conocimiento intelectual de Dios. Algo que conocemos como ortodoxia muerta. Ortodoxia muerta quiere decir, yo conozco mucho de Dios, yo conozco los atributos de Dios, yo sé quién es Dios y yo creo que Jesús es Dios, yo creo que el Espíritu Santo es Dios. Conoces mucha ortodoxia, pero si al final, como Pablo dijo, no tenés amor, entonces ¿de qué te sirve? Se le llama ortodoxia muerta, porque tenés conocimiento intelectual, pero no tenés la vida del Espíritu en tu corazón. Amén. Entonces ahora vamos a ver la solución. Este es el problema. Vamos a ver la solución. ¿Cómo resolvemos todos estos problemas entonces? Y el Señor aquí, respondiendo a este doctor en la ley, a este intérprete de la ley, nos da la gran respuesta.
Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Lo primero que tenemos que sacar de aquí es que esto es un mandamiento. Un mandamiento. Y no solamente un mandamiento, este es el gran mandamiento. El gran mandamiento, por lo tanto, de todos nosotros como criaturas de Dios es amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro ser. Y en este caso, lo primero que hoy vamos a hacer es estudiar cómo conocerle. ¿Puedo yo amar a alguien a quien no conozco? Eso es ilógico. Para poder amar a alguien, en realidad yo tengo que conocer sus gustos. Tengo que saber qué le agrada, tengo que saber qué le desagrada. Si yo quiero servir a alguien, si yo quiero agradar a alguien, tengo que saber sus gustos. Pero para eso yo necesito tener una relación personal, un conocimiento para poder amar. Luego, después de eso, tengo que establecer la prioridad y darle el primer lugar a Dios. Y después de eso, la manera en cómo tengo que amarle es con todo el ser, con toda la fuerza. Y finalmente vamos a hacer una exhortación acerca de qué implica amar. ¿Qué quiere decir amar? A ver, para amar a Dios nosotros debemos de conocer a Dios. Es lo primero. Vimos que el problema es la ignorancia. Ignorancia de Dios. Porque muchos de nosotros puede ser que no estemos conociendo al Dios de la Biblia. Y conocemos al Dios que nos han predicado. Oigan, alguien me pudo haber predicado a alguien. Y yo pude estar en la iglesia X o Y desde hace 20 años. Y me han predicado a un Dios. Y 20 años me han predicado a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Eso puede suceder. Pero que sea Dios, el Espíritu, a través de su palabra, que hoy nos traiga a toda verdad. Conocerle tal como se ha revelado. Este es el punto. Yo voy a conocer a Dios conforme a su revelación. Lo que Él me ha dicho. Vamos a Romanos 1, 19. Romanos 1, 19 al 23. Romanos 1, 19 al 23 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo que de Dios se conoce es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, ahí vemos una palabra, eternidad, su eterno poder y deidad, la palabra poder ahí, Él es todopoderoso, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, Dios es el creador, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ninguno de nosotros, aunque no hayamos leído la Biblia, tenemos excusas porque Dios se revela por la creación. Pues habiendo conocido a Dios, oigan, una vez que tenemos conocimiento de Él, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, comenzaron a cuestionarlo y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, amamos a Dios por quien es Dios, por su carácter, por sus atributos. Hay atributos de Dios como Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios es infinito y Dios es independiente. Eso se le conocen como atributos no comunicables que solo le pertenecen a Dios. Entonces aquí tengo un Dios que es todopoderoso. O sea, cuando yo conozco a Dios, yo no tengo temor de lo que el hombre me pueda hacer. ¿Sabe por qué? Porque no solamente Dios es mi Dios, Él es el poderoso de todo el universo. Él es omnipotente. No hay absolutamente nadie que pueda tener más fuerza que mi Dios. Y yo le amo porque Él tiene todo el poder. Y no solamente eso, cuando yo sé de que Él es omnisciente, ¿saben qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo, después de esta prédica, los ojos de ustedes están sobre mí. Si yo digo una mala palabra, o si yo comienzo a decir cosas profanas, o yo comienzo a hacer cosas inapropiadas y pecaminosas, yo me guardo y yo voy a decir, me voy a portar bien en frente de los hermanitos. Pero cuando me vaya a la casa, comienzo a gritarle a mi esposa, comienzo a ver pornografía, comienzo a hacer toda clase de maldad.
¿Por qué razón? Porque los hermanitos no me ven. Pero hay alguien que sí me está viendo. Alguien que es un omnisciente. Y entonces ahí utilizamos el término hipocresía. ¿Por qué hay hipocresía religiosa? Por desconocimiento de Dios. No temen a Dios. Dicen, Dios es omnisciente. Lo aprenden en el seminario, pero no lo aplican a su vida. Porque enfrente de los hombres se guardan para ser visto de los hombres, pero en el secreto, donde está Dios en el armario, donde está Dios en el closet, Dios en el baño, donde está Dios en la cama, ahí no están los ojos de los seres humanos, pero están los ojos del omnipresente y el omnisciente Dios. Y eso lleva a un temor reverente a Dios. ¿Por qué razón? Porque ahí entonces aplicamos la sabiduría, nos apartamos del mal, porque yo digo, aquí no está la iglesia, aquí no están los hermanos, aquí no está mi esposa. Yo puedo pecar porque no está mi esposa, pero luego la conciencia y el conocimiento de Dios me dice, Alan, pero ahí está Dios. Y entonces es cuando digo, no estoy solo, Dios está aquí. Y si yo peco en secreto, Dios lo sabe. Y tarde o temprano, dice la Escritura, las cosas van a salir a luz. Entonces, eso se llama conocimiento de Dios. Yo sé que Dios es inmutable, por lo tanto, yo creo lo que dice la Biblia. Que las palabras que están escritas en este libro no solo me demuestran que ya se han cumplido, sino me demuestra que se van a terminar cumpliendo. Entonces se va a cumplir toda la profecía, toda la promesa que Dios me ha establecido aquí. Todo se va a cumplir, porque es la palabra de un Dios inmutable. E inmutable quiere decir de que hoy amaneció de buen humor, por lo tanto hoy te bendice. Mañana Dios amanece de mal humor, por lo tanto te maldice. No es ese Dios. Ese es el Dios de los paganos, ¿sí se dan cuenta? Por eso tenían que, en los volcanes, tenían que sacrificar a sus niños para aplacar la ira del Dios del volcán, del fuego, para que no hubiera una erupción volcánica. ¿Se dan cuenta de eso? Eso se llama paganismo. Pero nuestro Dios no es así, es un Dios inmutable. Entonces, pero hay otros atributos que debemos de conocer. No puedo profundizar en todo esto. Atributos que son comunicables de Dios. Por ejemplo, la sabiduría de Dios. Si yo sé que Dios es sabio y que ya me ha revelado su sabiduría, entonces yo las decisiones que tome tengo que consultar la sabiduría de Dios. Y Él así me transmite su sabiduría. Y Dios es veraz. ¿Qué quiere decir? De que Dios no es mentiroso. O sea que las palabras que están escritas en este libro son verdad. Dice la Escritura, las palabras que yo os hablo son espíritu y son verdad y son vida. La palabra de Dios es verdad. Y no hay ninguna palabra corrompida o algo que proceda de la palabra de Dios o de la Biblia que sea mentira. Las palabras son espíritu y son vida, pero son verdad. Entonces, hay veracidad en Dios. Ahora yo sé, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, Dios es bondad. Para los pecadores que hemos estado bajo convicción de pecado, no hay una salida. No hay una salida. Cuando hemos sentido la convicción de pecados y decimos, yo soy un vil pecador, miserable pecador, la ira de Dios está sobre mí. ¿Qué puedo decir? Si yo no conozco el amor y la misericordia y la gracia de Dios, yo me condeno. Yo voy a terminar condenado y decir, no tengo escapatoria, yo voy para el infierno, porque Dios es juez justo y Dios es ira santa. Entonces yo me voy a perder. Pero si conozco que Dios es amor, entonces tengo una oportunidad en su misericordia. Pero por el contrario, si yo no conozco que Dios es santo, que Dios es justo, entonces yo voy a vivir en libertinaje. Voy a convertir la gracia de Dios en gracia para pecar, en una licencia para pecar, en gracia barata. Y entonces yo voy a ser un cristiano y diré, soy salvo por gracia, soy salvo por fe, justificado por fe, y puedo vivir una vida licenciosa, pecaminosa. Y entonces yo ando en mis pecados. Y al final, ¿por qué razón? Porque ignoro la santidad de Dios. Pero la Escritura es muy clara cuando dice, Dios es santo, por tanto, sed santos. Eso se le dice en la Escritura en el Antiguo Testamento y el apóstol Pedro lo repite. Sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces cuando escuchamos eso, ahora sí decimos, entonces quiere decir de que yo tengo que vivir una vida práctica de santidad. Sí, así es. Entonces cuando conoces los atributos de Dios,
quién es Dios, la persona de Dios, ahora sí podés amar al verdadero Dios. Amén. Pero si nosotros no lo conocemos, ¿cómo podremos decir? Dice 1 Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí está el conocimiento de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros, dice la Escritura, le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El amor que yo tengo deriva del amor que Dios ha tenido hacia mí. Entonces, como Dios ha derramado su amor en mí por el Espíritu, ahora yo amo a Dios sobre todas las cosas. Luego dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Entonces, conocemos a Dios, conocemos el carácter de Dios por quien es Dios, pero también por lo que Dios ha hecho. Amamos a Dios por todo lo que Él ha hecho. No solamente porque Dios es creador. Oigan, una de las razones por las cuales nosotros obligatoriamente, moralmente, debemos amar a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios, ¿saben por qué? Porque Él es nuestro creador. Todos nosotros fuimos creados por el mismo Dios. Dice el Salmo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí nosotros entonces reconocemos que el único Dios verdadero, como dice la Shema que habíamos leído, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, el verdadero único Dios. Dice aquí, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo. Y en el principio creó Dios, Génesis 1:1. ¿Quién creó en el principio? Dios es el creador. Entonces debemos amar a Dios porque Él nos creó. O sea, mi mamá, ella me engendró. Yo debo amor a mi mamá por el simple hecho de haberme traído a la vida. Porque no me ha abandonado, porque ella me crió, porque ella me ha llevado hasta este momento. Entonces yo la amo por eso, porque ella me trajo a este mundo, porque ella me creó. Bueno, me engendró en este caso, Dios nos crea. Pero también amamos a Dios por lo que ha hecho en cuanto a la obra de la redención. Obra de la creación, obra de la redención. ¿Y qué quiere decir eso? Porque de tal manera, Juan 3:16, repitan conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que en Cristo Jesús, Dios me amó en Cristo Jesús. Dios me vio como un pecador que estaba destinado al juicio eterno, a la miseria eterna, y en ese momento, entonces Dios me amó tanto que se dio a sí mismo, enviando a su Hijo unigénito, Jesucristo, para tomar mi lugar en la cruz, para recibir mi castigo en la cruz, para tomar el justo, el lugar del injusto en la cruz. Y entonces así me demuestra Dios su amor. Y por ese amor que Él me tiene en la redención, todo lo que ha hecho al salvarme, por eso yo lo amo. ¿Cómo un cristiano puede vivir sin agradecer al Dios que le salvó la vida? Eso es imposible. ¿Cómo una persona que ha sido redimida, y esto quiere decir que sus pecados han sido perdonados, verdaderamente sus pecados han sido perdonados y ahora tiene paz para con Dios, y vive en paz con Dios, no bajo la ira de Dios, vive en paz con Dios? ¿Cómo no le puede agradecer? ¿Saben qué es lo que hacen los cristianos? La historia nos dice que los cristianos del primer siglo, incluyendo a los apóstoles, ¿saben qué hacían? Daban su vida por ese grande amor. ¿Cómo demostraban que amaban a Dios? Dando sus propias vidas en el martirio. Y las formas escritas en el libro de Fox, el libro de los mártires de Fox, nos demuestra toda la historia de cómo los cristianos verdaderos que han amado a Dios han dado sus vidas por ese Dios que les salvó. ¿Por qué? Porque hay un gran amor. Nosotros amamos a Dios porque en realidad Él nos amó primero al dar a su Hijo en la cruz. ¿Y saben por qué más
nosotros amamos a Dios por lo que ha hecho, por su preservación y por su soberanía. Ustedes han leído en Daniel 4:17, leen el libro de Daniel y vemos al rey Nabucodonosor al principio, un rey soberbio, prepotente, orgulloso, rebelde, y Daniel le dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, ¿qué cosa? Que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y 3 veces más demuestra la Escritura: Dios reina, el cielo gobierna. Entonces, como nosotros sabemos que Dios es quien nos gobierna soberanamente, que Él nos preserva, yo quiero que usted entienda, hoy, ¿quién le da oxígeno a sus pulmones? ¿Quién le da oxígeno a su cerebro? ¿Quién le oxigena todos los miembros de su cuerpo para que ellos estén vitales y no se necrosen? Esas partículas de oxígeno que llegan a todos sus miembros, hay uno que lo provee, y ¿saben quién es? Dios. ¿Saben qué sucede en los primeros 5 minutos cuando una de las arterias coronarias en el músculo miocardio se obstruye por un ateroma? ¿Saben qué sucede? El resto del músculo del corazón comienza a infartarse. Y como no le hay aporte de oxígeno, comienza a necrosarse. Tiene 10 minutos esa persona para poder oxigenar la parte del corazón. Y ese infarto al miocardio puede ser como fulminante. O sea, en cuestión de 5 minutos una persona puede perder la vida solo porque se le oblitera un poco de oxígeno a un músculo. ¿Se dan cuenta? Cuando a una persona se le oblitera una de las arterias cerebrales, ¿qué es lo que sucede? Un accidente cerebrovascular, y la persona, si es muy severo, de por vida queda con una parálisis del cuerpo. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces Dios nos sustenta. ¿Quién nos da el hálito de vida? ¿Quién nos da el oxígeno para respirar? ¿Quién nos suple el alimento? Entonces, por esa razón, porque Dios es el que nos sustenta, el que gobierna, por esa razón también nosotros le amamos a Él. Así es que le amamos a Dios, pero tenemos que conocer quién es Dios. Pero también amamos a Dios, y para amarle tenemos que poner el primer lugar. Ya ahora vamos conociendo quién es Dios. Lea sus Biblias y encuéntrese de manera personal con el Dios de la Biblia. Nosotros llevamos meses y nos podemos llevar años en un solo libro de la Biblia predicado domingo a domingo. Posiblemente si predicamos Romanos nos vamos a llevar unos 2 años con Romanos. Eso es lo que yo estimo que nos podríamos llevar. Quizá un poquito menos, quizá más. ¿Va a llevar 2 años en un solo libro? No. Encuéntrese usted con ese Dios personal que está revelado a usted a través de la Biblia. Lea sus Biblias, y cada vez que lea sus Biblias, ore antes y dígale: Señor, aquí vengo delante de tu presencia, voy a leer tu palabra. Háblame, por favor. Y de esa manera Dios le va a estar hablando. Ahora, dice el mandamiento, el gran mandamiento, que Dios debe estar en primer lugar, y luego uno mismo, luego el prójimo. Mateo 10:37 dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El principio está claro. El Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios y luego a tu prójimo como a ti mismo. Primer lugar, entonces, en nuestras vidas, para que ordenemos todo, es Dios. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hijo, no es tu hija. Oigan, ¿cuántos divorcios o cuando se muere el esposo o la esposa ya dejan de existir en esta tierra? ¿Y Dios dejará de existir? No. Tus hijos los estás criando, primero los estás chineando, después los llevas a la escuela, les das de comer, luego van creciendo y en cuestión de 20 años se van de tu casa. Papá, me quiero ir del país. ¿A dónde? Quiero irme a Inglaterra. ¿Y qué vas a hacer? ¿Detenerlo a la fuerza? ¿Se te fue? Y solamente vas a estar hablando con él, verlo quizá cada 2, 3 años, no lo sé. ¿Y Dios dónde está? Dios va a continuar ahí, en tu corazón, a la par tuya, ahí con vos.
Entonces, Dios es Dios, Él es nuestro creador. Pero cuando nosotros comenzamos a poner primero nuestra propia vida, no. Es momento entonces que usted comience a meditar y decir, es cierto, yo he puesto mis planes primero, yo he puesto mi vida primero. Es hora de arreglar la casa, es hora de arreglar mi vida. Primero es Dios. Este es el grande mandamiento. ¿Querés ser verdaderamente cristiano? Entonces comenzar arreglando el orden de prioridad en tu vida. Dios primero y el mundo entero después. Mi familia en segundo plano. Primero es Dios. El mundo, mi profesión, mi trabajo, mis planes, mis proyectos, segundo lugar, no en primer lugar. Primero es Dios. La bendición va a venir como aquel óleo, aquel aceite que desciende de la barba de Aarón, que va a venir desde arriba hacia abajo. Esa va a ser tu bendición. La bendición va a ser que Dios te va a prosperar en las cosas que hagas. ¿Por qué razón? Porque estás primeramente poniendo a Dios en tu vida, en primer lugar. Y luego las bendiciones van a venir para tu propia vida y van a venir para tus semejantes. Amén. Ahora entonces, establezcan ese orden en sus vidas. Si no lo han establecido, no es que no puedo ir a la iglesia, es que no puedo esto, es que mi trabajo, es que lo otro, es que mi esposo no me deja ir a la iglesia. Oye, tu esposo no te deja ir a la iglesia. Tranquila, los dos van a descender al infierno juntos. Porque en el día del juicio no va a estar, ok, voy a llamar por parejas. En el día del juicio va a ser de forma personal, llamada a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí es donde Cristo te va a sacar un libro y te va a decir, te invitaron a ir a la iglesia. Te hablé aquella vez en aquella predicación y no escuchaste porque le diste prioridad a tu esposo, a tus hijos, a tu trabajo antes que a mí. Por lo tanto, decía la Escritura que te leyó aquel muchacho a quien yo le di palabra, no es digno de mí. Y entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no quisiste establecer el orden de prioridad que Dios ha establecido en su Escritura. Ahora, ¿cómo más, para que vayamos terminando, cómo más se nos da este amor? La manera en cómo debemos amar a Dios. Ya finalizando. La manera en cómo debemos amar a Dios. Vamos a leerlo en Marcos 12:30, que es el texto paralelo. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y aquí agrega, y con todas tus fuerzas, que es algo que está faltando aquí en el Evangelio de Mateo. Pero lo que quiere decir no es que tenemos que hacer algo tripartita, por ejemplo, alma, cuerpo, espíritu, no. Aquí lo que nos está dando a entender el Espíritu es, vas a amar a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu voluntad, con todo lo que sos. Eso es lo que quiere decir. Hay una ilustración de un niño de aproximadamente unos 7 años, que vivían en un edificio en el cual no había ascensor, eran gradas, y su mamá estaba enferma y tenía que llevar todas las cosas pesadas, tanque para el gas, bidones de agua porque no llegaba el agua. Entonces, un niño de 7 años, muy frágil, muy pequeñito, y entonces alguien le dice, él hace un comentario, yo amo a mi mamá con todas mis fuerzas. A ver, explícanos cómo es eso. Sí, porque todos los días mi mamá que está enferma, ella no puede bajar todas las gradas de este edificio e ir a traer el bidón de agua, que es muy pesado para ella, y subirlo. Entonces yo lo hago por ella, yo voy sin que ella me diga, yo voy y yo me llevo ese bidón de agua y pesa mucho. Y ocupo todititas mis fuerzas que yo tengo para poder subirla y decirle a mi mamá, mamá, aquí está el agua. Y ella suelta lágrimas cada vez que eso sucede. Y él dice, por eso yo digo que yo amo a mi mamá con todas mis fuerzas. ¿Se imaginan eso? Así que nosotros tengamos nuestra potencia, nuestra fuerza. Así que nosotros lo que tenemos, que lo demos para Dios. Lo que Dios te ha dado, que lo ocupes para Dios. Pero aquí dice que lo amemos con todo el ser. Y ¿saben algo? Amar a Dios con todo el ser quiere decir que lo vamos a amar sin reservas. Si vas a decidir amar a Dios, tiene que ser sin reservas, porque dice todo.
La palabra todo quiere decir completo. Completo. Y podremos decir, entonces hermanos, aquí esto está inalcanzable por cuanto todos hemos fallado en esto. Y yo te voy a decir, por nosotros es inalcanzable, es imposible. Pero para Dios todas las cosas son posibles. ¿Y cómo se hace posible para Dios? A través de Jesucristo. Por nuestras fuerzas nunca lo vamos a hacer, pero hay una promesa para ustedes. La promesa que Dios me dio a mí. ¿Saben cuál es la promesa? Les enviaré a otro consolador, al Espíritu Santo. Y Él me dio a mí al Consolador, al Espíritu Santo. Y ahora yo vivo mi vida cristiana por el Espíritu de Dios que mora en mí. El secreto es que ustedes también pueden tener al Espíritu Santo. Y los creyentes verdaderos tienen al Espíritu Santo. Y no andamos nosotros en nuestra fuerza, sino que andamos en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo resistimos la tentación si no es por el Espíritu Santo? Porque por nuestra fuerza nosotros estuviéramos en el mundo, tiempo A. Hace mucho tiempo yo estuviera en el mundo, pero la fuerza me la da el Espíritu de Dios, aquella promesa que Dios me dio en aquel momento. Entonces, si usted se va a entregar a Dios, tiene que hacerlo sin reservas. Todo quiere decir sin reservas. Entréguele todo su corazón a Dios, porque dice con todo el corazón, con todo el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué pone en primer lugar el corazón? Porque eso quiere decir toda la vida, todo el ser, todo el corazón. ¿Qué dice el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón. Dame tu vida, dame todo tu ser. Eso es lo que está diciendo. Entrégame todo tu ser, amame con todo tu ser. Y luego dice con el alma. ¿Por qué? Porque en el alma está la fuente de los deseos. Porque nosotros siendo cristianos no es que se nos terminan los deseos. La diferencia es que los deseos ahora son santificados. Que mis deseos y mis pasiones que yo ocupaba para el mundo, ahora ¿para qué los ocupo? Para el reino de Dios. Y ahora las pasiones que yo tenía las ocupo, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Y cuando ven a un hermano apasionado, por ejemplo, el hermano Daniel que estaba apasionado, estaba llorando, estaba ahí en su corazón, estaba con Dios. Yo no puedo decir, el hermano es un emocionalista. No, el hermano está en una comunión con Dios, está en el Espíritu, está con Dios ahí. Y entonces, en vez de estar llorando por una cabanga en el mundo, en el bar, con la cerveza y con los amigos, cantando las rancheras de Vicente Fernández, entonces ahora él está alabando a Dios, ministrando a Dios, llorando con Dios y por Dios. Entonces ahora lo que hacemos es canalizar. Por eso amamos a Dios con el alma, con nuestra pasión, con nuestros deseos. Ya no son para mí mismo, no son para el mundo, son para Dios. Y con la mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, quiere decir con tu intelecto. O sea que Dios es un ser razonable. Ven luego, dice Isaías 1, ven luego, ven, en la traducción dice, razonemos, venid razonemos y pongámonos a cuenta. Ven luego y pongámonos a cuenta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a razonar con Dios. Dios se nos ha revelado por la Escritura, le conocemos intelectualmente por la Escritura. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Viene por la mente, el intelecto baja al corazón, llega a tu alma y termina en la conducta. O sea, que todo lo que aprendes es para ponerlo por obra. Y después dice, y con toda tu fuerza, o sea, con toda tu voluntad. Todo nuestro ser entonces debe estar amando a Dios. O sea, ahora el conocimiento que yo tengo en mi mente es para conocer a Dios, para amar más a Dios, para servir más a Dios. Amén. Entonces, mis queridas personas, esto es importante que nosotros comprendamos cómo Dios quiere que le amemos, estableciendo nuestro orden de prioridad, conociendo quién es Dios, amándole con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, poniendo nuestra potencia para amar a ese Dios que ahora ya conocemos. Y si hay alguno entre nosotros que no conoce mucho acerca de nuestro Dios, ese bendito Dios de amor, ese bendito Dios que redime y que perdona al pecador, yo hoy le quiero decir de que se entregue a este Dios. Entréguese al Dios verdadero, a este Dios a quien el Señor Jesucristo nos está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. ¿Saben cómo se nos ha revelado
de mayor manera Dios a nosotros, aún de una manera más visible. ¿Saben cómo? A través de la persona de Cristo Jesús. A través de su Hijo, Él nos ha demostrado todo su amor. Entonces, si se quiere entregar a Dios, recuerde, tiene que entregarse de forma incondicional. Incondicional, de forma total, quiere decir que no le ponga condiciones a Dios. Si se va a entregar de verdad, y el único sacrificio aceptable para Dios es que usted lo haga sin ponerle condiciones. Señor, yo me voy a entregar, pero te retengo mi adulterio. Pero no te puedo dar el orden de prioridad. Cuando usted le pone un pero a Dios, no lo haga, no está listo, no lo va a aceptar. Dios es un Dios demasiado santo y alto y sublime. Él merece absolutamente todo de nosotros. Por eso el mandamiento dice, lo amarás con todo, excluyente, sin reserva. ¿Y para qué? ¿Cómo lo vamos a amar? Miren, la manera más práctica de amar es Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Entonces, si usted verdaderamente ama a Dios, guarde la palabra de Dios. Obediencia. Un hijo rebelde y desobediente no ama. Un hijo que se sujeta, que guarda la palabra de Dios, que se sujeta y que obedece, este es el que ama a Dios. Y también usted tiene que confiar en Dios. Confíe en Él, entréguese en sus manos y confíe plenamente en Él. ¿Por qué razón? Porque Dios, todo lo que ha dicho en su Escritura es verdad. Y Él está dispuesto, ya estuvo dispuesto, ya lo hizo, ya dio su vida por usted. Ya Él se entregó. ¿Qué ha sido lo más precioso que el Señor, que Dios nos pudo haber dado a nosotros? Y que no se lo reservó, no escatimó aún a su propio Hijo. Jesús el Hijo. Este es el mayor regalo que nosotros hemos recibido. O sea, si yo le quiero pedir una prueba de amor a Dios, Dios, probame que me amás. Y Él me va a mandar a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Esta es la manera. Y usted, todo lo que haga de ahora en adelante, dependa plenamente en Dios. Confíe en Él. El brazo de Dios es poderoso. Él es el omnipotente Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios de esta manera. Que el Señor les bendiga y que en la siguiente parte que vayamos a meditar completemos el gran mandamiento, porque el segundo mandamiento, dice la Escritura, es semejante a este. Amado Señor, te queremos dar gracias, Dios, por tu palabra hoy, Señor. La verdad, Dios, es que ciertamente nos descubre, Señor, descubre nuestros corazones y aún nuestras vidas, Señor. Bendito seas, Dios, porque en realidad, Señor, nos das este mandamiento para que nosotros podamos encontrar la vida, Señor. Ayúdanos a establecer el orden de prioridad en nuestras vidas. Ayúdanos también a conocerte más y más a través de tu palabra, Señor, como te has revelado a nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser rebeldes, sino a ser obedientes, Dios. A guardar tu palabra, porque esta es la prueba de nuestro amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Bendice a cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.